Don Mario, buenas noches. Sí, buenas noches, ¿cómo estás? A la orden, don Mario, aquí gracias a Dios, todo muy bien. Qué En bueno, Cobán, muy buen clima y alegres de estar nuevamente con usted. buenísimo. Voy a poner las diapositivas, ya llegó Eliseo, ya llegó Buenas Mauricio noches. Díaz. Bienvenidos, Gracias, don Mario. Buenas noches. buenas noches. Vamos a comenzar nuestra clase de esta tarde. Hoy vamos a hablar del misterio de la encarnación. El autor de lo que voy a exponer hoy es el sacerdote Antonio Ducay. Bueno, entonces esta clase vamos a rezar la Ave María para comenzar. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. San Gabriel, ruega por nosotros. San Pablo, ruega por Ruega por nosotros. nosotros. Muy bien. Empecemos entonces nuestra clase. El temario que voy a explicar hace referencia en primer lugar a la identidad de Jesús en el Nuevo Testamento. Luego la identidad de Jesús a la luz de los concilios cristológicos, para entrar a tocar después abiertamente el misterio de la encarnación y cómo era, una vez que ya entendimos el misterio de la encarnación, cómo es el conocimiento de Jesucristo, es decir, cómo conoce Él, cómo es su voluntad humana. Por tanto, nos interesa conocer conocimiento y voluntad humana, el valor del misterio de la encarnación y María como Madre de Dios y como Madre de la Iglesia. Empecemos entonces hablando de la identidad de Jesús en el Nuevo Testamento. Bien, entonces para eso tenemos que hacer una revisión de cómo es lo que nos cuentan los evangelios. Y los evangelios nos hablan de la historia de Jesús, pero al hablarnos de la historia de Jesús,
nos la presentan como lo que es decir, lo que Dios ha querido que sepamos sobre el Hijo Eterno del Padre que se encarna en las entrañas de María. Por eso cuando hablamos de cristología, es una parte de la teología que se dedica a estudiar el misterio de la encarnación. Bien, entonces, siempre que hablamos de este misterio, estamos hablando de la cristología y por tanto, mientras ellos, los apóstoles y los evangelistas nos cuentan esta historia, la cristología es reflexión. ¿Quién es Jesús? ¿Qué vino a hacer en el mundo? El punto de partida de esta reflexión siempre es los escritos del Nuevo Testamento. Es decir, los evangelios, las cartas de San Pablo, las cartas de San Juan, las cartas de San Pedro, los hechos de los apóstoles, la carta de San Judas, la carta de Santiago Apóstol, el libro del Apocalipsis. Ese es el Nuevo Testamento. Muy bien. Entonces, los autores humanos y el autor divino es el Espíritu Santo de toda la Sagrada Escritura. Los autores humanos son los agiógrafos, es decir, los que hacen las letras, aquellas personas inspiradas por Dios para consignar por escrito todo y solo lo que Dios quería que quedara consignado por escrito. ¿De dónde parten ellos? Parten siempre de un dato. Están convencidos de que Jesús no es solamente un hombre. Entonces, el anagrama de Cristo, Jesús homo salvator. Jesús, hombre y salvador. Por tanto, perfecto hombre, perfecto Dios, porque un simple hombre no nos podría salvar. Bien, en los primeros años que siguen a la resurrección, pues los primeros cristianos los vemos venerar, alabar, cantar himnos al nombre de Jesús. Pero además los vemos reunirse el domingo para celebrar en su memoria la Eucaristía. Hagan esto en conmemoración mía. Por tanto, esta fe, Jesucristo, hombre y Salvador, el anagrama de Cristo, esta fe data desde el primer momento. Bien, ¿qué vemos en los evangelios? ¿Cómo se ve Jesús a sí mismo? ¿Se ve como el representante único de Dios en el mundo? Y por eso sus prerrogativas divinas son prerrogativas de Dios. Perdonar los pecados, reformar la palabra que Dios había dado al pueblo a través de Moisés, exigir un amor absoluto a su persona, porque Él sabe que Él es Dios. Por tanto, no es que le haya tomado conciencia de su misión paulatinamente, eso sería un error decirlo. No, Él sabe que es Dios. Pero además confirma estas afirmaciones con su poder, esos milagros, como el milagro de la resurrección de Lázaro, narrada por San Juan, en capítulo 11, esos milagros muestran que Él tiene dominio y tiene poder sobre los elementos cósmicos. Tiene poder sobre los hombres, tiene poder sobre los demonios. Resucita Él mismo y desde el trono del Padre envía de parte del Padre el Espíritu Santo. ¿Qué relación tiene Jesús con el Dios de Israel? Bueno, en las cartas de San Pablo vemos que el mismo apóstol usa varios modos para expresar la divinidad de Jesús, pero que San Pablo no lo confunde con el Padre y tampoco afirma que se trata de dos dioses. Entonces, vamos expresamente a 1 Corintios 8:6. ¿Qué dice ahí San Pablo? Para nosotros no hay más que un solo Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas y para el cual somos, y un solo Señor, Jesucristo, por el cual son todas las cosas y por el cual somos nosotros. Entonces, el Padre nos ama tanto que nos dona a su mismo Hijo.
se conoce tan perfectamente a sí mismo que ese conocimiento es una persona, el Hijo, el Hijo. Entonces, y el Hijo corresponde a ese amor paternal donándose eternamente al Padre con un amor recíproco igualmente eterno, que es el Espíritu Santo. El amor entre el Padre y el Hijo es tan perfecto que es una persona. Bien, entonces Juan, capítulo 1 de su Evangelio, ya en el versículo 1, dice: en el principio existía el Verbo, y el Verbo era Dios, y estaba junto a Dios. Que está diciéndonos que Dios Padre es distinto de Dios Hijo. Dios Hijo es el Logos, es la palabra, es el Verbo, que estaba en Dios desde siempre, que era Dios. Esa palabra es Dios. Entonces, por quien todo fue hecho, dice el credo, refiriéndose a Jesucristo. Todo fue hecho por Jesucristo. Bueno, entonces entendemos que Jesús es la palabra encarnada que se ha hecho hombre y que ha venido al mundo para nuestra salvación. ¿Desde cuándo existe esta palabra? Antes del tiempo, antes de la creación, por tanto no es creada. Y esta palabra ha sido siempre la palabra del Padre. Además es la última palabra de Dios, es la palabra definitiva de Dios. Entonces se distingue del Padre aunque esté en relación con el Padre. Bueno, entonces en el Nuevo Testamento el Dios de Israel abre su intimidad. ¿Y cómo se revela? Se revela como amor. Amor que realiza la unidad perfecta de las tres divinas personas: Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¿Y de dónde sacamos esa representación del Espíritu Santo como una paloma? Evangelio, el Santo Evangelio, cuando narra que se le dice a Juan: aquel sobre el que veas descender el Espíritu Santo en forma de paloma, ese es. Ese es. Bien. El Padre, representado como una persona, como un anciano de muchos días, es representado así, con esta imagen, en el libro de Daniel. Bueno, entonces resulta que el Padre, conociéndose a sí mismo, su conocimiento es tan perfecto que es el Hijo. Sí, pero no apliquemos las categorías terrenas cuando hablamos de Padre e Hijo, porque cuando hablamos desde el punto de vista terreno, de Padre e Hijo, estamos hablando de una distancia cronológica. Aquí no hay ninguna distancia cronológica. El Hijo es coeterno con el Padre, el Espíritu Santo es coeterno con el Padre y con el Hijo. Y aunque el Hijo se le pinte más joven en una representación iconográfica, no se olviden ustedes que Jesucristo es perfecto hombre y perfecto Dios. Por tanto, es que lo hemos visto nacer, lo hemos visto crecer, es que lo hemos visto adolescente y lo hemos visto adulto, joven adulto, y lo hemos visto morir en la cruz y resucitar. Muy bien. Veamos los concilios cristológicos, cómo ven ellos la identidad de Jesús. ¿Qué nos dicen los concilios cristológicos, empezando por Nicea? ¿Qué ocurre? Que el evangelio se va extendiendo poco a poco y entra ya en contacto con el mundo no judío. Es decir, no solo con el mundo judío. Ahí vemos a un rabino que lleva uno de los libros de la Sagrada Escritura en rollos, como usan ellos, y entra en contacto con el mundo griego, no solo con el judío. Y el mundo griego es politeísta. Hay diversos grados de divinidades, pluralidad de dioses. Entonces, en ese contexto, el mundo griego, uno podía pensar que Dios es como un segundo Dios, que Jesucristo es como un segundo Dios, y que por tanto sería menor que el Padre y que sería capaz de mudarse, de cambios, de encarnarse, a diferencia del Padre, que vendría a ser inmutable. Bien, esto es lo que Arrio propuso, y contra Arrio reacciona el concilio de Nicea en el año 325 de nuestra era. Primer
concilio cristológico depone la herejía de Arrio para sostener la doctrina de que el Hijo es coeterno con el Padre. Bien, Nicea se reúne en el año 325. Luego hay dos concilios cristológicos más. Éfeso en el año 431, que depone la herejía de Nestorio, y Calcedonia en el año 451. Por tanto, como fueron apareciendo herejías cristológicas, fue siendo necesario hacer declaraciones sobre la divinidad de Jesucristo. ¿Qué hace el primer concilio de Nicea en el año 325? Dice que el Hijo de Dios es engendrado, no creado, de la misma naturaleza que el Padre. Eso rezamos todos los domingos en el credo. Por tanto, Nicea condena a Arrio, porque Arrio afirma que el Hijo de Dios es de naturaleza distinta que el Padre. Por tanto, ¿qué hace el concilio de Nicea con el símbolo, el credo de los apóstoles? Formularlo de un modo más amplio para salir al paso de las herejías. Entonces, dice de Jesucristo que es Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado y no creado, de la misma naturaleza que el Padre. Deja claro entonces que el Padre y el Hijo son la misma, la única divinidad y que tienen la misma dignidad. Un siglo después, con Nestorio, que tiene una herejía contra la maternidad divina de María, se plantea otro problema que es importante. ¿Qué plantea Nestorio? Si Jesús es Dios, no le cabe en la cabeza a Nestorio que pueda ser al mismo tiempo hombre. Ahora, ¿qué nos dice la experiencia? Que un hombre es un individuo y que Dios es un ser distinto e individual. Sigue manteniéndose la pregunta, ¿cómo pueden ser una sola realidad? Entonces, Nestorio llegó a plantearse que lo más probable es que se trataba de dos seres distintos, profundamente unidos de algún modo. Entonces, él era patriarca de Constantinopla. No se olviden ustedes que esto ocurre en el año 431 y que en 1054 el patriarca de Constantinopla entra en tal crisis que se rompe la unidad de la iglesia, y se rompe la unidad de la iglesia, y ahí aparecen los que a sí mismos se autodenominan ortodoxos. Entonces, para Nestorio, fíjense ustedes el planteamiento de Nestorio, Dios y el hombre forman una unidad porque actúan siempre con una perfecta conjunción. Entonces compara con un caballo a galope y el jinete que lo dirige y dice, ves que actúan en conjunción y se amoldan el uno al otro, pero en realidad, dice Nestorio, son dos seres distintos que componen una única figura. Entonces Nestorio concluye en que Jesús nace y vive en Palestina, muere en la cruz, pero, dice Nestorio, no se puede decir eso mismo de Dios. No le cabe en la cabeza que Dios nace. No le cabe en la cabeza que Dios padece, que Dios muere, que Dios resucita. Y por eso su herejía. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Que la palabra eterna, el verbo, la sabiduría de Dios es inmutable. Y decía Nestorio, si es inmutable, no puede nacer como un ser humano. Y en conclusión, decía, María no puede ser madre de Dios. Es solo la madre del hombre Jesús. Herejía que está otra vez en boga. Hay cristianos evangélicos que no dicen Santa María, Madre de Dios, sino Santa María, Madre de Jesús. Con eso están cayendo en la misma herejía del año 431, Nestorio. Particularmente pues, católicos afines al protestantismo que están en grupos en los que no se respeta esta
doctrina y por tanto andan patinando entre Nestorio, Arrio y la verdad. Entonces, esta solución de Nestorio no garantiza que Cristo fuera un solo ser, una única realidad viviente, que es lo que nos dicen los evangelios. Y por eso el Concilio de Éfeso se opone a este error. Bueno. Vamos a ver, vamos a hacer un alto aquí y voy a escuchar lo que ustedes me dicen sobre el tema. Vamos a ver. Con todo esto que he dicho, ustedes ven que hay mormones. Ustedes se dan cuenta que los mormones, ellos no creen que Jesús sea Dios. Los testigos de Jehová no creen que Jesús sea Dios. Y uno se los encuentra y uno ve que van apareciendo iglesias mormonas, que van apareciendo testigos de Jehová, Salón del Reino, los testigos de Jehová, y que quieren venderle a uno su revista Atalaya. Bien, adventistas del séptimo día probablemente tampoco creen que Jesucristo sea Dios. Bueno, entonces lo primero que cuando uno encuentra a estas personas, si pretenden a uno pues convencerlo o establecer diálogo con uno, entonces uno ha de saber plantear las cosas como son sin entrar en polémica con ellos. Entonces, pues un diálogo, si hace falta, y si era falta entrar en diálogo con ellos, pues el planteamiento es, bueno, vamos a ver, para ti Jesucristo es Dios, igual que el Padre. Si no creen eso, es que no hay nada más que dialogar. ¿Por qué? No han leído bien el Evangelio. Bien, entonces, yo creo que es muy difícil hablar con un mormón, porque ellos, o con un testigo de Jehová, porque ellos no, como no aceptan estas verdades, entonces, pues definitivamente ellos tienen un programa mental que siguen rigurosamente en el que descartan esta posibilidad. ¿Son todavía nestorianos o son arrianos? Bueno, entonces yo creo que más que discutir con una persona así, lo que tenemos que hacer es pues, sencillamente expresarles nuestra fe. Yo creo que Jesucristo es verdaderamente hombre y verdaderamente Dios. Si ustedes ven en las alabanzas de desagravio que se rezan ante el Santísimo Sacramento, se dice bendito sea Jesucristo, Dios y hombre verdadero. Esas alabanzas que tienen forma letánica a la hora de rezarlas son una letanía en la que hay afirmación por el sacerdote y respuesta por los fieles. Son alabanzas en las que va apareciendo todo este escenario doctrinal y ahí se desagravia a Dios por los pecados que se cometen precisamente porque falta fe en que sea la misma persona, segunda la Santísima Trinidad, sea hombre verdadero. Sencillamente, como no les cabe en la cabeza cómo se compagina la inmutabilidad con una naturaleza humana que es, pues, como tal naturaleza humana, es limitada, asumida con enorme humildad por parte de Jesucristo, entonces ellos pues sencillamente se resisten a creer y piensan Dios no puede morir. Porque no entienden el misterio de la unión hipostática. Entonces, cuando el Concilio de Constantinopla declara la unión hipostática y el credo es redactado más ampliamente entre el año 325 y el Concilio de Constantinopla, ¿qué hacen? Agarran el credo de los apóstoles y lo amplían en su explicación y el resultado es el que rezamos en la misa los domingos. Por tanto, rezamos un credo en el que
todas las afirmaciones están destinadas a no caer en errores de tipo cristológico. Por eso conviene saberlo de memoria. Bien, entonces con todo esto que he dicho, lo que nos sorprende profundamente es que Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre, se nos entrega en la Eucaristía. ¿Y qué es verdadero hombre? Y con eso nos está diciendo que desde que María dice, hágase en mí según tu palabra, Él se encarna. A partir de ese momento empieza la redención. Entonces, el valor divino que tiene todo lo humano, la gestación, el embarazo, el dar a luz, la relación tremendamente sobrenatural y tremendamente humana entre María y José, nos habla de todo este conjunto, de toda esta realidad que no queremos ignorar. La redención se hace también en la vida ordinaria. Por eso la vida oculta de Cristo tiene para nosotros un altísimo valor, porque en la vida oculta de Cristo, desde las entrañas de María, los 9 meses que quiso pasar por ahí, su paso no fue un paso, dijéramos, fugaz, ¿no? Quiso estar ahí todo el tiempo que está cualquier niño en el seno de su madre. 9 meses, y quiso ser dado a luz. Podía haber prescindido de todo esto, pero si hubiese prescindido de todo esto, no entenderíamos cómo también el ser engendrado, el ser gestado, el ser dado a luz, es parte del misterio de la redención. Y no entenderíamos cómo el aprender a leer, el aprender a escribir, el aprender a comer, el convivir con el papá y la mamá también es parte del misterio de la redención. Por tanto, ignoraríamos cómo la redención está vinculada a lo que llamamos en teología la vida oculta de Cristo. Aquellos 30 años en los que Jesús no sale de Nazaret. Y la primera vez que salen, bueno, salen al templo de Jerusalén porque van como todos los buenos judíos. A partir de los 12 años, los niños tenían que ir una vez al año con sus padres. Por tanto, va. Y ahí es donde vemos el misterio del niño perdido allá en el templo. Lo han llevado recién nacido, cuando es el episodio del anciano Simeón. Pero luego vemos a Jesús en la boda de Cana, que es donde él hace su primer milagro, en un matrimonio, en una fiesta de un pueblo, donde hay una familia y donde está su nueva familia. Y la nueva familia de Cristo está encabezada por él. María es la primer cristiana y ahí están los apóstoles. Por tanto, está la familia. Ahí hay casados, ahí hay solteros, ahí hay gente célibe y estamos en el meollo del comienzo de una familia, una celebración de un matrimonio. Y ahí Jesús manifiesta su gloria. Bueno, entonces, entender esto es básico para poder entender que la llamada a la santidad no solo es imitar a Cristo en la vida pública, sino que hay que imitar a Cristo en la vida oculta, la vida privada, el ordinario quehacer del día a día. Es más, vean ustedes el milagro de la conversión del agua en vino. El agua es un elemento natural muy común, imprescindible. Y Jesús lo convierte en el mejor de los vinos. ¿Qué significa esto? Pues que el más común de los elementos que nosotros tenemos entre manos, desde que tenemos capacidad ya de ser adultos, es el trabajo. Hemos nacido en una familia en la que han trabajado, en una familia donde ha habido amor, donde ha habido entrega, donde ha habido donación. Por tanto, todo eso, agua, es convertido en el mejor de los vinos, en las manos de Cristo. Todo lo humano tiene valor divino. Bueno, entonces esta es nuestra introducción y esta es la última clase de este año. ¿Quería preguntar a alguno? Buenas noches. Buenas noches. Soy Juan Iriarte. ¿Puedo hablar un momento? Sí, Juan. Gracias, buenas noches. Primero que todo, es para decir que en realidad tal vez no debía hacer el comentario, pero que sí es una lástima que esta sea la última charla del año,
porque se ha vuelto parte imprescindible de algunos de nosotros, por lo menos de mi persona, ¿verdad? Sí, Por lo cual, pues yo tomo la palabra solamente para agradecer a mi nombre y supongo que también a nombre de todos. muy bien. Hoy, Entonces, hoy como, así, perdón, sí, como es el nuestra día próxima de, clase será el lunes 9 de enero. muy bien, será un Sí, gusto estar pendiente. Hoy, como es el día de la Virgen de Guadalupe, sí, quisiera ver si usted no le parece, si no le parece inoportuno, nos diga un poco el contenido cristológico de todo sí, esto que sí, hemos celebrado hoy tan sí. masivamente, ¿verdad? En Gracias, don. efecto, la Virgen de Guadalupe aparece vestida con los colores de la realeza indígena azteca. Esto tiene un enorme valor catequético, porque tanto el azul verde celeste de su manto, ¿verdad? Es un azul verde, y el rosa son colores de realeza entre los indígenas aztecas. Pero aparece tapando al sol, vestida de sol, ¿verdad? Y aparece con la luna oscura bajo sus pies. Y el manto tiene estrellas que son las estrellas en el orden en que aparecieron en el cielo mexicano el 9 de diciembre de 1531, que fue la primera aparición. ¿Verdad? La que se celebra hoy, pues es cuando llega al obispo a entregarle la prueba. Es decir, que del 9 al 12, ¿verdad? Hay unos cuantos días, 3, 4 días, que es lo que se toma Juan Diego en conseguir la prueba que el obispo pidió. Y entonces cuando aparece estampada en el manto, aparece con esos colores, diciendo, yo estoy en actitud de rezar, por tanto yo no soy Dios. La luna está oscura debajo de mis pies, la luna no es Dios. Estoy vestida de sol. Cristo es el sol que nace del oriente, el sol de justicia anunciado en el Antiguo Testamento. Tengo una cinta en mi vientre que indica entre las mujeres indígenas que están embarazadas. Muy bien. Entonces, ¿el sol no es Dios? Yo no soy Dios, las estrellas no son Dios, la luna está a oscuras. Yo solo tengo una importancia. La importancia mía viene de ser la madre del verdadero Dios por quien se vive, por quien se ama, que es lo que le dice a Juan Diego. Bien, entonces el mensaje que está dando es que todos aquellos dioses que ellos adoraban no eran tales y que ella está en actitud de recogimiento y de oración. Está recogida porque el que lleva en su vientre, ese es el verdadero Dios. La decoración de su vestido también incluye una flor que para los indígenas mexicanos tiene mucha importancia. Yo les sugiero ver la entrevista que está en YouTube. Es una clase que da un señor nativo de las Islas Canarias, él es de apellido Brito, sobre el manto de la Virgen de Guadalupe. Es una descripción bellísima, no solo del hecho de la imagen en la tilma de Juan Diego, sino también bellísima sobre el contexto cultural, politeísta, sangriento de los indígenas que poblaban ese gran país. Entonces, como la aparición de la Virgen viene a sostener y a iluminar las cabezas de los indígenas sobre el tema de sacrificios humanos, sobre el tema de la esclavitud que suponían los dioses que exigían corazones de niños, ¿verdad? Que exigían pues, sacarle el corazón también a los adultos para mantener tranquilo al sol y que no nos fuera a quemar, ¿verdad? Vengándose de nosotros en su irritación. Por tanto, es una catequesis sobre el cristocentrismo. Ver la conferencia ayuda. Él habla muy ameno y él es
habla muy parecido a nosotros porque es de las Islas Canarias, por tanto no hay problema de dicción, no es difícil entender lo que uno escucha, no solo porque es el mismo idioma, sino porque además, como es canario, pues hay expresiones que a nosotros nos resultan familiares. Bien, entonces tiene un impacto cristológico inmenso, inmenso. Se convierten por millones los indígenas. Pero resulta que este es un mensaje para todos los pueblos de América. Y por eso es declarada emperatriz de todas las Américas. Desde Alaska hasta Tierra del Fuego e incluyendo las Islas Filipinas, en donde se tiene una grandísima devoción a la Virgen de Guadalupe. Motivo: Filipinas era territorio del Imperio Español, gobernado por los españoles a través del Virrey de México. Entonces así llegó la Virgen de Guadalupe a Filipinas. Pero por otra parte, pues sí es cierta la teoría de que pues, los indígenas que pueblan América vienen del estrecho de Bering, ¿verdad? Y que atravesaron cuando estaba helado y que por tanto sus orígenes son asiáticos, ¿verdad? Mongoles. Bueno, pues resulta que hay entre nosotros y también en las Islas Filipinas que tienen rasgos muy parecidos, entonces hay pues como que se comparte, ¿verdad? Se comparte los orígenes. Pero lo que vienen a decir en el fondo es, mire, solo hay un Dios, ¿verdad? Y ese Dios ha dado su vida por nosotros y está en las entrañas de María. Y María es además madre nuestra, por designio de ese mismo Dios. Bien, entonces yo creo que el contenido cristológico salta a la vista una vez que uno ve la conversión en millones de personas, habitantes de México y de Mesoamérica y de toda América con motivo de las apariciones de la Virgen en 1531. Muchas gracias, don Mario. Muy bien, José, Muy parece agradecido. querías solo dar las gracias y la sugerencia del video. Lo tienen en YouTube, ese video. Si ponen el apellido de él, Brito, conferencia del señor Brito sobre el manto de la Virgen de Guadalupe, ahí lo van a encontrar. Muy bien. Bueno, pues Gracias, les don Mario. deseo una santa Navidad y un año nuevo lleno de bendiciones. Espero que nos veamos con nuevas energías el día 9 de enero. Es el cumpleaños de San José María, que nace justamente un 9 de enero de 1902. Así es que ese día pues vamos a reanudar nuestras clases si Dios lo permite. Gracias, don Mario. Que tengan muy buena noche, que Dios les bendiga, nos vemos. Igualmente para usted, don Mario, buenas noches. Gracias, felicidades a todos. Buenas noches.